su punto. Hoy vengo a hacer un megatop, no es un megatop, en realidad una lista de libros sobre libros que he leído y que me han gustado mucho. De esta lista probablemente sacaré un top 5 que os traeré en otra entrega. Pero bueno, quería hacer pues eso, una serie de recomendaciones porque el otro día cuando mencioné el tema pareció que os interesaba. Y bueno, para que tengáis donde escoger entre libros con cierta garantía, o por lo menos para mí son libros que tienen bastante de bueno, incluso algunos están entre los favoritos de mi vida, o sea, con eso os lo digo todo. En breve también tengo la intención de hacer un vídeo sobre libros que tengo intención de leerme para el mes de abril. Pero bueno, empecemos con lo que traemos hoy, que son 22 libros que hablan sobre libros. El primero de ellos es La librería ambulante, que debe de ser de los primeros libros sobre libros que leí con conciencia de lo que estaba leyendo. Es un libro que nos habla de una aventura, habla de libros y de la pasión por leer y de lo que eso puede despertar y cómo un libro puede llegar realmente a sacarte de tu zona de confort. Nos hablan de Estados Unidos, el campo, un señor que tiene eso, una librería ambulante en un carromato y cómo esta librería ambulante cambia la vida de una vecina del campo, básicamente. Es una historia entrañable que tiene una segunda parte que en algún momento leeré. La tengo en mis pendientes desde hace mucho tiempo, pero nunca encuentro las ganas de leerlo, pese a que este me gustó mucho en su día. La segunda historia de la que os voy a hablar se titula El librero, de Roald Dahl. Me imagino que conoceréis el libro por lo menos por la portada, porque tiene una portada singular. Es un libro muy Roald Dahl, con personajes odiosos, histriónicos, raros, que te hacen muchísima gracia, aunque en realidad no sé, sean hasta cierto punto malvados o perversos, pero bueno, en la línea de Roald Dahl, el protagonista en este caso es un librero y su secretaria, y bueno, todo lo que les pasa y les deja de pasar. Es un libro muy corto y la versión ilustrada es una joya, es una maravilla, la verdad. En tercer lugar, he puesto el 84 de Charing Cross Road, que es un libro epistolar, además de un libro sobre libros. Es uno de mis favoritos, lo recomiendo muchísimo. Una relación muy entrañable entre un librero y una futura escritora apasionada de los libros. Uno está en Londres, otra está en Nueva York y viven su conversación entre cartas en plena Segunda Guerra Mundial, y eso le da ya la puntilla, o sea, el tema libros sobre libros y todo el ambiente que les rodea por cómo está ambientada o enmarcada, es que es una joya, es un libro maravilloso, de verdad que os lo recomiendo muchísimo. En cuarto lugar he puesto La sociedad literaria del pastel de piel de patata, de Gersey, que es un libro que se ha vuelto muy popular, gracias principalmente a la película, y es un libro que leí hace mucho tiempo, porque lo sacaron enseguida cuando salió en Círculo de Lectores y me pareció que tenía un título lo suficientemente llamativo, porque la verdad que lo es. Y la historia también es muy entrañable, también es epistolar, también habla del poder de los libros, mucho del poder de los libros para unir a la gente en este caso. Y hay una historia de amor súper genial en la película, además. Bueno, el chico que hace de protagonista masculino es un amor, o sea, es maravilloso también. Y bueno, os recomiendo en este caso el combo libro-película porque merece la pena y es, además de entretenido, es sobre todo bonito, yo creo, empático. Despierta sentimientos. La siguiente historia, en el número 5, es La librería, de Penelope Fitzgerald, que creo que, bueno, tanto esta como la anterior son como los libros sobre libros más obvios que últimamente se pueden ver pues en BookTube o en general a la gente que habla de libros, son como dos de los obvios, por decirlo de alguna manera. La librería no es un libro muy entretenido, a mí me gustó mucho, va de eso, de una señora que quiere abrir una librería en un pueblo perdido a la mano de Dios, el trabajo que le cuesta y lo mal que le va. En general es un poco eso, es un libro como súper costumbrista, de personajes sobre todo, y de entorno, de ambiente, pero es un libro muy pausado y no es un libro nada emocionante, quiero decir, y sin embargo me gustó muchísimo. Quiero decir, es que tiene unas características como para que no fuera un libro que a mí me apasiona. Así, sinceramente me gustó mucho. Y la película me gustó vamos, la película sí que me sorprendió en este caso, no me lo esperaba lo mucho que me gustó la película de este libro. El siguiente puesto, en este caso vamos por el sexto, he puesto Una lectora nada común,
que es una fábula un poco de la reina de Inglaterra como lectora. Así, ahora que está tan en primera plana la familia real inglesa, pues aquí nos hablan de eso, de una reina de Inglaterra, o sea, de una no, de Isabel, pero nos la ponen como una persona que está descubriendo de alguna forma la literatura gracias a una especie de librería ambulante que va al Palacio de Buckingham allí a enseñar sus adquisiciones, y en un principio son libros que compra la gente que trabaja allí y que empiezan a interesarle a la reina. Y bueno, es un libro muy divertido, es curioso y es original. La siguiente historia es la que os mencionaba hace muy pocos vídeos cuando hablé de un libro sobre libros, que es Balzac y la joven costurera china, que está ambientada en China, en época de represión absoluta y total, en la que no se podía leer absolutamente nada, y otra vez trae a primera plana el poder de los libros, cómo los libros pueden conseguir despertar un amor, juntar a la gente y a la vez ponerla en peligro. Es una historia muy emocionante, a mí me gustó muchísimo. La siguiente historia es Corazón de tinta, de Cornelia Funke, bueno, de Cornelia, como se apellide, que me imagino que habrá muchos que habréis llegado a este libro por la película, porque la película fue como un boom absoluto de un libro que era muy popular, sobre todo en países de habla inglesa, pero más desconocido en otros países, o por lo menos a mí me da esa impresión. En España no era un libro muy conocido, o por lo menos de mi juventud y de mi infancia, yo no conocía para nada esta historia ni a nadie que la hubiera leído. Lo leí en su momento cuando fue el boom por la película, y es la típica historia de metaliteratura, o sea, libro dentro del libro, aventura de alguien que lee mucho, que se mete dentro de un libro, y eso es genial, enrolla la historia interminable, y eso siempre es alguien que disfruta de los libros, es como la aventura por excelencia, o sea, poder meterte en un libro y vivir la aventura en primera persona. La siguiente historia, en el número 9, es La sombra del viento, que es un libro, iba a decir sobre libros o sobre librerías, sobre prohibiciones. Podría equipararse un poco con el de la joven costurera en ese sentido, de una época muy determinada de opresión, de cómo hay un lugar maravilloso, porque bueno, la parte de la descripción de la biblioteca o de la librería de La sombra del viento es como el paraíso de cualquier lector. Todos los lectores ávidos o gente apasionada de la literatura, cuando llega a esa parte, alucina pepinillos y convierte el libro en una obra de arte ya solo por esa parte. Y bueno, es un libro que tiene muchas secuelas, porque al fin y al cabo es una tetralogía, pero de verdad que merece mucho la pena. Carlos Ruiz Zafón escribía muy muy bien, es muy peliculero, muy de ambientar, muy de enganchar, y desde luego si no habéis leído La sombra del viento es de esos libros que debéis leer. De todos los que he mencionado hay muchos que me gustan más que La sombra del viento, pero La sombra del viento es de esos que deben ser leídos. En el número 10 he puesto Firmin, os hablé hace poco de él, pero es un libro del que no había mencionado mucho en el canal. Es un libro sobre una rata que come libros, porque no tiene otra cosa para comer, o sea, una rata que vive en un lugar muy muy pobre, no sé si era París, bueno, y que resulta que empieza a adquirir los conocimientos de los libros que se come, y es todo como muy paradójico, gracioso, curioso y peculiar. A mí fue una historia que me enganchó mucho y que no he recomendado suficiente para lo mucho que me gustó en su día. El siguiente libro es el de Calpurnia Tate, son 2 historias, las 2 están muy bien. Son historias relacionadas con el aprendizaje a través de los libros, pero sobre todo el aprendizaje, el crecimiento y la lucha, en este caso de Calpurnia, por tener a su alcance el conocimiento que no le dejan por ser una niña. En siguiente lugar tenemos La historia interminable, que no podía no mencionarla, no tengo mucho que decir de La historia interminable que no haya dicho ya, es uno de mis libros favoritos de la vida. Es una historia de metaliteratura, de una persona que se mete dentro de un libro y lo que le pasa allí y las consecuencias de haberlo hecho. Y bueno, es la joya de la corona, o sea, es un libro para despertar la imaginación, el libro por excelencia. En el número 13 he puesto Mendel, de los libros de Zweig. Stefan Zweig tiene muchos libros muy muy buenos, yo soy muy fan, todo lo que leo de Zweig es raro que no me guste muchísimo. Los libros que me gustan, solo me gustan, creo que contados con
con 2 dedos, o sea, el resto todos me apasionan. Es un escritor con el que conecto mucho y Mendel, el de los libros, es mi favorito con diferencia, porque hay una parte en la que habla, o sea, nuestro protagonista es un apasionado de la literatura, que tiene como muchas taras, da esa impresión, porque parece que para lo único que vive es para los libros y para nada más, y cómo la falta de la literatura afecta su vida. O sea, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, él es judío, o no estoy muy segura si él es judío, bueno, acaba en un campo de concentración, aunque no sea judío, acaba pasando las canutas y cómo vive la separación de los libros, o sea, se centran en esa parte y es, no sé, es terrible a una apasionada de los libros verlo en ese papel o en esas circunstancias o imaginarte a ti mismo en unas circunstancias similares. O sea, a mí me hizo sentir muchísima empatía y es un libro con el que conecté muchísimo y que disfruté como una enana y que está escrito como Los Ángeles y encima es cortísimo, o sea, bueno, todo lo tiene bueno. El siguiente libro de la lista, que sería el 14, es El viejo que leía historias de amor. Este es un libro muy raro. Quiero decir, es un libro que habla de libros, del poder de los libros nuevamente, como creo que era en el Amazonas, bueno, en plena selva, cómo consiguen hacer llegar libros, lo que esos libros significan para aquella gente, más que los libros en realidad son las historias que cuentan los libros, lo significativas que pueden llegar a ser las historias para las personas. Y es un libro súper tierno, súper tierno, con partes duras, claro, es tema colonización, y hay una parte dura también, pero es un libro como raro, como poco habitual, muy interesante. El siguiente libro he puesto El nombre de la rosa, que bueno, no sé si sería... O sea, es un libro sobre libros, lógicamente. Un libro que gira en torno a gente que trabaja con libros, monjes en este caso, y asesinatos. Es un thriller. Es muy entretenido. Es un libro que se lee fácil. Se lee solo, con una historia súper trepidante. Pero bueno, es un libro sobre libros, la excusa son los libros, pero bueno, es más un thriller que un libro sobre libros. Pero bueno, quería mencionarlo, pues para variar un poco las temáticas de los libros sobre libros. El siguiente es Fahrenheit 451, que creo que es un libro que no podía no mencionar en un listado de libros sobre libros. Es un libro en el que se habla de quemar libros. Ya hace muy poco os hablé de lo que opino yo de quemar libros, sea el libro el que sea. Lo que eso trae, lo malo que es el concepto en sí mismo de destruir la literatura, sea esto del tipo que sea, aunque no te guste en absoluto, quemar un libro nunca es una buena idea. Y bueno, esto es una distopía terrorífica, o sea, da hasta miedo. Da hasta miedo, ¿no? O sea, plantearse una civilización como la de Fahrenheit es horrible. Y aún encima se implica eso, destruir la literatura, es todavía peor. El siguiente libro es El amor de mi vida, de Rosa Montero. Vamos a ver, Rosa Montero a mí me gusta muchísimo cómo escribe, incluso cuando me he encontrado ya con varias historias, no una, sino 2 ya, que no me han gustado en absoluto. Quiero decir, lo que contaban esas 2 historias no me gustaba, pero es que ella escribe muy bien. Y además ella es una persona, no sé, yo la adoro, ¿sabéis? Que yo a Rosa Montero es que la adoro, es que me gusta como personaje, me gusta mucho como escritora, pese a que haya veces que cuenta historias con las que yo no conecto. Pero en este caso, este es un ensayo un poco novelado de su vida y de lo que los libros han significado para ella. El amor de su vida son los libros en este caso. Y bueno, está muy entretenido y muy bien contado. La siguiente historia, ya casi vamos acabando, he puesto mientras escribo a Stephen King, porque me di cuenta mientras estaba haciendo la lista que no había puesto ningún libro de un escritor que hable sobre los libros y sobre escribir. El libro en concreto, más que sobre libros, realmente habla sobre el arte de escribir. Es un libro que también es una biografía de Stephen King. Es muy interesante saber de dónde viene este hombre. Yo lo cogí cuando apenas conocí a Stephen King y para mí fue un auténtico descubrimiento. Y gracias a haber leído ese libro, después me envalentoné y me leí una de sus historias que para mí fue todo un paso, porque yo a Stephen King me da un miedo horroroso ya solo de ver las portadas de sus libros. Pero bueno, la verdad es que debo reconocer que me gusta mucho cómo escribe Stephen King y me da mucha pena que escriba tanto miedo y no escribe historias de otro tipo, porque realmente es un genio. Es un genio. Que sea muy prolífico no le quita la genialidad.
pese a lo que muchos digan. Es un genio. Y el siguiente libro, no, iba a decir el último, no, aún quedan 3 libros, es La elegancia del erizo. La elegancia del erizo diría que habla sobre cómo la literatura puede llegar a hacer que 2 personas completamente distintas, dispares en todo lo que os podáis imaginar, se vuelvan amigos. En este caso pues tenemos a una portera y una niña pequeña, que se vuelven prácticamente familia gracias a la conexión que sienten a través de los libros. Y bueno, creo que es algo fácil de entender si sois seguidores del canal o si sois booktubers vosotros mismos, el poder de los libros que tiene para hacer conectar a la gente. Yo me he hecho amiga de gente de lo más pintoresca para mí. O sea, gente que no creo que si no fuera a través de los libros hubiera conocido de ninguna manera y no sé hasta qué punto hubiera conectado con ellos. Pero gracias a la literatura y a Booktube se han vuelto muy cercanos, incluso amigos muchos. El siguiente libro es La curiosa librería, que es un libro ilustrado, es un libro pequeño, es un libro sobre libros maravilloso, sobre la imaginación. Es un libro infantil que os recomendaría y de verdad es la típica historia que creo que voy a regalar mucho porque me ha fascinado. Me parece un libro precioso por los dibujos en sí y por lo que cuenta. O sea, me sorprendió muchísimo y ya os digo, es un libro que voy a comprar y voy a regalar porque ha sido una experiencia muy, muy gratificante esta historia. Y en último lugar he puesto La librería de los libros rechazados, que no es que sea el mejor libro del mundo. De todos los que he hablado no sé si será el peor. Es de David Fuenquinos y nos hablan de un sitio en el que dejan los libros que los escritores intentan editar y no se editan. Y hay una pequeña aventura detrás de una persona que consigue publicar uno de estos libros rechazados y resulta que es un boom y una maravilla y lo peta muchísimo. Y bueno, me gustó, quiero decir, no es que me encantase porque la parte de la aventura no me gustó mucho, la parte de conseguimos el éxito, de robar un libro rechazado y tal, esa parte no me entusiasmó mucho, pero el concepto en sí que me gustó mucho. La historia esa de un lugar, y además es real, existe en Francia un sitio donde están los libros rechazados, no todos los del mundo, pero donde hay muchos y me parece un concepto como muy genial. Y me parece fantástico que no se destruyan, que las historias se conserven de alguna manera. Por lo que os mencionaba antes de lo de quemar los libros, es una manera de conservar la creación de alguien que a alguien, por lo menos al que lo escribió, le pareció lo suficientemente bueno como para intentar publicarlo. Y nada, esta es mi súper mega lista de libros sobre libros, os los recomiendo. Si queréis leer algo sobre literatura, cualquiera de estas historias es muy buena. Yo he leído muchísimos más libros sobre libros. Algunos que he odiado profundamente por cómo hablaban de la literatura, de los libros. Otros que me han parecido unas chorradas increíbles. Recuerdo uno que se llama La maravillosa librería, que me pareció una patochada increíble. Otro de una flipada que era librera. Bueno, quiero decir, hay muchos más libros sobre libros que pueden resultar interesantes, pero que bueno, no he creído oportunos traer a esta lista porque... Bueno, creo que el número es el correcto y espero que os haya gustado, que os haya entretenido y ya sabéis, si tenéis libros sobre libros que recomendarme, los recogeré como agua de mayo en los comentarios. Y nada más, eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!